Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado José Luis de Ramón, quien es economista, y quiero decir que para mí es un verdadero placer contar con su presencia en el día de hoy. Uno de los españoles más dominicanos que hay, es una persona que todos, por sus aportes en todo lo que tiene que ver en los aspectos económicos y en la educación a la República Dominicana, que tenemos que agradecerle. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Bien. Licenciado, el mundo vive tiempos difíciles, tiempos de cambios, y yo creo que una persona con su experiencia en este momento, lo veo como de esas reuniones de un consejo de administración cuando hay que hacer un de orden. Es momento de sentarse a llamar la atención y a ver hacia dónde van las cosas y lo que pueden ser, lo que nos viene en la parte económica, en la parte social, en el mundo y sobre todo lo que tenga que ver con nuestro país. Hay que ver qué puede pasar con todos los cambios esto que ha traído el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto ha cambiado muchísimos aspectos, sobre todo en la parte económica. Yo quiero un pequeño análisis suyo de lo que significa para que la gente entienda este problema, que ya venía con una serie de problemas de inflación, post pandemia, con un tema de fletes, con un tema de costo de logística que habían cambiado, temas de comportamiento y de mercados. Háblenos un poquito de eso, del problema en sí, antes de verlo hacia dónde viene. Ok, mira, a menos de que nosotros acabemos todos muertos porque esta conflagración llegue a niveles nucleares, va a haber un antes y un después de la guerra de Rusia en términos de lo que obligatoriamente el mundo va a tener que hacer. Hay por lo menos 5 grandes tendencias que son inevitables. La primera es que Europa depende mucho, Alemania hasta llegó a depender un 65% de su gas, del gas con el que pasan el invierno, de Rusia. Entonces, Europa no puede seguir con una dependencia tan grande de un país que es capaz de invadir un vecino, es capaz de amenazar con cortarte el suministro. Ellos van a tener que cambiar. La segunda cosa es que, tal y como les pedían los norteamericanos a los europeos, los estados europeos van a tener que rearmarse. Y los Estados Unidos, que está viendo amenazada su posición de líder mundial, pues también. Entonces, Ucrania está siendo destruida y ayer salió una declaración del presidente Biden de los Estados Unidos diciendo que ellos entendían que la guerra iba a durar por lo menos 5 meses más. 5 meses más destruyendo Ucrania implica que va a venir una gran reconstrucción de Ucrania. Esos 3 factores implican que el consumo para infraestructura de energía, para la infraestructura colateral a la energía, las inversiones en la parte militar y la parte de reconstrucción dependen de materiales, minerales, en fin, materias primas que yo entiendo que se van a mantener a precios muy altos por esa demanda adicional que le vienen a esos mercados sin aportar capacidad, porque esto es para redundar o para reconstruir lo roto, como el caso de Ucrania, o para crear fuentes alternativas de energía. O para ser más fuerte en armamento. Y luego el tema del armamento, obviamente, que puede ser cualquier cantidad de dinero. El segundo tema es que no nos podemos olvidar de que la guerra viene inmediatamente después de la crisis del COVID. Entonces, la crisis del COVID nos dejó como el último ramalazo con el tema inflacionario. O sea, el último golpe del COVID fue la inflación. Todos los bancos centrales del mundo ahora mismo están accionando con políticas monetarias, subiendo las tasas de interés para contener la inflación, hacer lo poco que pueden hacer los bancos centrales. Eso nos deja con un mundo donde en los próximos años veremos también altas tasas de interés.
Y por último, la actitud de China en este conflicto, que ha sido una actitud que no sé, que lo mejor que podemos decir de China es que ha estado semiprovocando. Esta semana tuvo una reunión con Irán, totalmente fuera de la agenda, no tiene ningún sentido. Pero básicamente China no ha ayudado a la solución del problema y sin embargo hay una enorme dependencia de Occidente de las importaciones de China. O sea, China se ha hecho grande gracias a lo que Occidente le ha comprado. O sea, ha sido una relación ganar-ganar, donde China exporta y nosotros tenemos productos baratos. Pero hay un replanteo con eso. Yo voy a seguir haciendo rico a mi enemigo. Yo voy a depender, después de lo que yo he visto que me ha pasado con Rusia, yo voy a depender de mis importaciones de China. Porque China no es solamente exporta productos de consumo de los habituales. O sea, el 35% de los electrónicos que recibe Estados Unidos y Europa para consumo y para reexportación se producen en China. Entonces, China realmente es un dolor de cabeza nuevo en la película. Entonces, yo pienso que la quinta tendencia va a ser que los estados van a tratar de tener más cerca la provisión de los servicios que hoy le produce China. La doctora Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, dijo esta semana que las cadenas de suplido de los Estados Unidos no son robustas y que hace falta, aunque sea más caro, tener nuevas cadenas de suplido. Bien, licenciado, usted acaba de tocar varios temas. Yo creo que hay que ir haciendo algunos aparte en ellos. Lo primero es que usted acaba de decir las cosas que debemos de preocuparnos, que tener en cuenta. Si como efecto inmediato usted tiene que se van a comprar más armamento, porque los países de Europa y Estados Unidos se van a querer fortalecer en el tema del poder de las armas. Si estos países van a querer, sobre todo Europa, cambiar, no depender de Rusia en lo que tiene que ver con los hidrocarburos, vamos a decir, con el gas sobre todo. Y esto va a demandar bienes y servicios extras que no van a aumentar, sino que para satisfacer esa necesidad. Eso como efecto hacia nosotros, en esa parte, efecto negativo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener escasos esos minerales, los combustibles y los precios altos. Eso es la primera parte. Precios altos por mucho tiempo. Precio alto del petróleo, precio alto de todos los minerales, precio alto de los alimentos y no de corto plazo, por un tiempo largo. El tiempo en lo que estos países compiten. Por eso, o sea, en la medida que esa demanda adicional entra en el mercado. Bien, el otro tema que usted habla, y yo quiero que usted que en eso hasta nos dé un poquito de clase de esa, y es una de las medidas que uno ve que todos los bancos centrales toman, y usted lo acaba de mencionar, es cuando los precios se ponen altos, cuando hay inflación, como hay en todos los países, suben las tasas. Y a mí siempre digo, ¿por qué cuando tú subes la tasa, las empresas, el dinero es más caro, la gente compra menos porque esa cuota de esa casa o ese carro, todo es más caro? ¿Por qué esa medida ayuda a combatir la inflación? Precisamente por eso, o sea, lo que quieren los bancos centrales es que la gente no compre más casas. O sea, lo que quieren decir altas tasas de interés es reducir el nivel de actividad económica. Le podemos poner la moña que queramos al regalo, pero eso es lo que hacemos. Queremos que no haya más demanda de materiales para que el precio baje. Bien, perfecto. Pero en países como el nuestro, que los que no somos economistas siempre estamos tratando de prestarle atención, el Banco Central cada trimestre nos dice que el crecimiento, lo importante del crecimiento, lo importante del Producto Interno Bruto con relación a la deuda, del crecimiento y todo esto. Y vivimos peleando que si ese crecimiento es de la economía y no del salario, y todo eso. Pero cuando uno dice comprar menos significa que la gente venda menos. Significa que esa sola medida se debe de tomar, puede afectar nuestro crecimiento. Le hago la pregunta. Absolutamente, sin la menor duda. Le hago la pregunta porque por primera vez en años
leí en esta semana que en el primer trimestre del 2022, Estados Unidos desde hace años no recibía una contracción. O sea que todos, ¿qué significa una contracción? Si no me equivoco, que todos los sectores económicos han vendido menos. En el caso de Estados Unidos no es así, pero podríamos decir que es así. Lo que pasó en Estados Unidos fue que la producción nacional aumentó, pero importaron tanto, porque cuando tú calculas el Producto Interno Bruto, tú a lo que produces le restas lo que importas. Importaron tanto, precisamente por el alto precio. Que quedaron en rojo. Que todos quedaron en rojo. Pero en el caso de aquí, llevándolo a nuestro solar, como decimos, entonces esta medida, si suben las tasas, nos va a afectar el crecimiento. Absolutamente. Vamos a a disminuir considerablemente lo que vamos a producir. Efectos de eso para nosotros en cuanto, no solo en la macroeconomía con relación a nuestros indicadores económicos, la deuda con relación al PIB y todo eso, sino efectos económicos reales que nos pueden dar una disminución del crecimiento. Mira, nosotros enfrentamos problemas, por ejemplo, en sectores puntuales, ¿verdad? Primero, la construcción. Los precios de los materiales de construcción han aumentado un 45%. Si tú le sumas a eso las tasas de interés altas, el sector de construcción de vivienda pues puede verse ralentizado. O sea, ya no es tan seguro hacer un proyecto y que tú lo vas a vender y que lo vas a vender con buenos márgenes. Eso, un sector que se va a afectar. Otro sector que se puede afectar son zona franca. Por un lado, estás subiendo los precios de los salarios de la gente y por otro lado, estás bajando la tasa de cambio. O sea, el pobre... Pero de eso vamos a hablar, usted tiene que explicarme porque aquí bajó la tasa de cambio. Sí, yo te lo voy a explicar. Entonces, ese sector también, si no soluciona el problema de la tasa de cambio, también tiene preocupaciones. En el sector agropecuario va a haber una competencia de productos importados también. Entonces, hay toda una serie de sectores que no tienen un outlook favorable, Entonces, es probable que la tasa de crecimiento de la economía se ralentice, a menos de que no tengamos otro milagro, como el de las remesas el año pasado, o sea, a menos de que porque los dominicanos el año pasado nos salvaron el año enviándonos cualquier cantidad de dinero de remesas. No creo que eso vaya a ocurrir en el año corriente, pero a menos de que pase una cosa así, que tengamos maná que nos caiga del cielo, no tenemos que apostarle a que la economía dominicana en términos de crecimiento va a sufrir. Bien. Hablando de cosas buenas dentro de todo esto, en el caso, usted mencionó que Estados Unidos va a tratar de que todo esté más cerca. Aunque la zona franca puede sufrir de forma inmediata un poco con lo que usted acaba de mencionar, pero por ejemplo, se podría dar el caso de que con el tema de no depender de los problemas de logística, de los fletes, de China, de que los Estados y de cercanía, de que los Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, decida muden una gran cantidad de empresas para República Dominicana y eso pueda beneficiar para reempacar, terminar, producir aquí y eso pueda, por ejemplo, fomentar la zona franca, el empleo y todo eso. Eso puede ser una cosa buena. Esa es la oportunidad del siglo, Ojo. Esa es la oportunidad, no voy a decir del siglo, pero esa es la oportunidad, una de las grandes oportunidades que va a tener la República Dominicana, que es difícil que se le presenten. Ahora mismo nosotros tenemos excelentes relaciones con los Estados Unidos, aquí hay razonablemente mucha paz social, o sea, este es un país, cuando tú lo comparas con otros países de América Latina, esto es una joya, y estamos cerca de los Estados Unidos. Si nosotros, ahora las decisiones son de mercado, o sea, los que vienen aquí, no es que el gobierno americano les dice, vayan para allá, no. Hay una conveniencia, me imagino que en el futuro cercano habrán políticas públicas, leyes de los Estados Unidos para apoyar que hagan empresas cerca. Países como México o como nosotros tenemos la oportunidad del siglo, pero tenemos que concretizarlo en medidas, con acciones del lado nuestro que hagan que esas empresas realmente vean que la República Dominicana... ¿Usted habla de incentivos para eso ahora mismo, de forma inmediata? Mira, nosotros tenemos incentivos para muchos sectores. Yo pienso que una cosa que tiene que hacer el país es sentarse a pensar realmente cuál es el esquema de incentivos que quiere para el futuro. Porque muchos sectores que ya tenemos que están... O sea, el sistema de los incentivos es muy complicado, porque hay gente que tiene incentivos que se los merecen
pero ya no los necesitan. Hay gente que no los necesitan. Hay gente, o sea, yo pienso que hay que repensar todo el tema de los incentivos. A mí me gustaría incentivar por resultados. Tú me das empleos, yo te compenso. Tú me das dólares, yo te compenso. Pero no para que no pase lo de la ley de la frontera. Pero no cosas teóricas. O sea, te pones en la frontera y porque estás en la frontera me compites con el sector que está aquí en la capital. Entonces, ¿por qué no se muda todo el mundo para la frontera? O sea, es un esquema distinto, pero es una oportunidad de oro. Y yo quiero llamar la atención sobre eso porque esto es una carrera. O sea, así como nosotros estamos pensando esto, lo está pensando México, lo está pensando... Ahora, afortunadamente en República Dominicana, el tipo de gobierno que tenemos, ¿verdad? El gobierno actual y el gobierno anterior han sido gobiernos pro mercado. O sea, han sido gobiernos que no como otros países que han tenido realmente reacciones antimercado, que han sido... Entonces, como aquí no somos pro mercado y queremos en la libre empresa, es probable que tengan mucho chance de capitalizar esa oportunidad. Pero se requiere mucha materia gris y se requiere mucha discusión. En ese mismo sentido, en un artículo que usted hiciera esta semana, vi dos términos que son autarquía y productiva y nearshoring. Nosotros tenemos meses hablando desde que vino la pandemia, de producción nacional, de la necesidad de que autosuficiencia alimentaria, de que protejamos los productores nacionales, de que no importa lo que pasara en la pandemia, aquí no faltó el arroz y el pollo, dentro de ese contexto que es el que nosotros nos manejamos. Cuando se habla de estos dos términos, autarquía y nearshoring, uno es cierro todo y trato de yo producirme yo mismo lo que necesito como país. Y el otro es lo que hablábamos, voy a buscar lo que está cerca solamente. Yo quiero que usted nos hable de esos dos conceptos y nos diga cómo eso nos puede afectar. Mira, o beneficiar. Claro, a nosotros nos beneficia, solamente nos beneficia, porque el nearshoring, o sea, hacerlo cerca, o sea, costas cercanas, nosotros somos costas cercanas, o sea, y es en contraste con el que está lejos, en este caso China. Y autarquía significa tecnologías avanzadas que pueden implementar los países desarrollados para ya no depender de la mano de obra barata. O sea, la globalización en los últimos 30 años, ¿qué es lo que ha sido? Yo tengo una fábrica en Ohio, si yo la muevo a China, en China, como los salarios son más bajos, China me hace el producto más barato, ¿verdad? Y entonces yo muevo la fábrica a China y en China me mandan el producto. Pero mientras esos 30 años iban transcurriendo, habían dos otros fenómenos que estaban transcurriendo, que son la robótica y la inteligencia artificial. Entonces, la robótica y la inteligencia artificial son dos tecnologías que permiten que con muy poca gente tú puedas manejar grandes volúmenes. Yo recuerdo cuando el tema de Trump, que quería que las fábricas se instalaran en los Estados Unidos, que Ford Motor Company planteó crear una fábrica en los Estados Unidos, una fábrica de autos que tenía 700 empleados. O sea, 700 empleados lo tiene cualquiera. O sea, eso es el equivalente como a 8 o 10 restaurantes. Una fábrica de autos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Sale más caro hacerlo con robótica y con inteligencia artificial. Bueno, cada día los robots son más baratos, cada día la inteligencia artificial es más barata y llega un momento que, como los precios en China también han subido por la mejoría en la calidad de vida de la gente, que hay una real posibilidad. Ahora, nosotros ese mercado no lo podemos ni tocar, porque el fracaso de nuestro sistema educativo nos impide tener suficiente gente para entrar en compañías de tecnología media y media alta. Ahora, lo que sí tenemos nosotros es que todos esos terminados, toda esa producción, todas esas fábricas que estaban en China, muchas de ellas se pueden instalar en la República Dominicana, sin mayores complicaciones. Nosotros tenemos que solucionar una serie de problemas de la energía eléctrica, que no son muy complicados de solucionar de cara a una gran potencial industrial, pero aquí en Santo Domingo y en la República Dominicana en general podrían haber muchas industrias que están actualmente en el Oriente Lejano, ¿no? En el caso de nuestro país,
el modelo económico. Usted mencionó hace un ratico cómo impactó la remesa. Desde que uno estudiaba aquí, te hablaban de la caña de azúcar, el café, el tabaco, el cacao, las cosas tradicionales. Luego pasamos a un modelo, ¿de qué dependemos? ¿No? Dependemos del turismo, de la remesa y un poquito de la zona franca, versión extranjera y esa serie de cosas. Vamos a decir que ese es el modelo económico. Usted acaba de hablar, por ejemplo, de fomentar más... Y de la deuda pública. Y de la deuda. Y de endeudarnos. Y de endeudarnos. Es un modelo que tú pagas deuda con deuda y te mantiene, yo le digo el fondo común. Pero estaremos viendo eso. En el caso del modelo económico dominicano, ¿usted entiende que hay que trabajar, seguir fortaleciendo esos sectores y mantener este modelo económico con el endeudamiento, la inversión, turismo, zona franca, remesa y agregar esto, o que nosotros debemos reorientarnos totalmente diferente? Es que agregar esto, fíjate, nosotros tenemos que ser muy realistas en nuestras capacidades. O sea, nosotros no podemos hacer, como tienen otros países, centros para Hewlett Packard con 8.000 ingenieros, porque no tenemos 8.000 ingenieros disponibles por el fracaso de nuestro sistema de educación. O sea, tan sencillo como eso. O sea, aquí hemos fracasado, sencillamente no hemos sido capaces de producir una mano de obra preparada. Entonces, nosotros hemos llenado nuestra necesidad de importar cosas con, como tú bien señalabas, turismo, nuestra zona franca, remesas y deuda. O sea, todos los años el gobierno central tiene un déficit de 2 o 3% del PIB, 4% del PIB, financia una parte de eso con dólares y esos dólares entran. Y gracias a esos dólares que entran, pues nosotros podemos pagar. Pero la República Dominicana siempre ha tenido un déficit de cuenta corriente del 1, 1,5%, 2% del PIB permanentemente. Entonces, si nosotros nos movemos hacia un país con una vocación exportadora, va a ser la única forma de nosotros crecer y crear una sostenibilidad en nuestros dólares. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque implica una vocación del país volcarse hacia eso como propósito. Pero fíjate, con el turismo lo hicimos. O sea, con el turismo nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué el turismo es exitoso y otros sectores no son exitosos? Bueno, en primer lugar, el turismo tiene una muy baja carga fiscal, porque entre lo que no pagan de impuestos más el hecho de que ellos pagan en función de unos precios que les establecen, ¿no? Precios únicos que les establece la Dirección de Impuestos, pues no pagan grandes impuestos. Y compraron tierra en un momento donde la tierra no valía mucho y han podido crear una masiva producción de servicios de turismo. Por eso son exitosos. Entonces, quizá hay que repetir ese esquema en otros sectores. Hay que permitir que se le ponga una planta de energía dedicada a ellos. Hay una serie de cosas que tenemos que pensar como país. Hay que pensar que la tasa de cambio no puede estar estrictamente controlada. Tenemos que quizás ser más flexibles con respecto a la tasa de cambio, porque las remesas, que son un regalo, o sea, nos mandan, las remesas son un monumento al fracaso nacional. Los países que no tienen extranjeros en el exterior no reciben remesas. Los que tienen extranjeros en el exterior es porque no les pueden proveer a su gente lo que su gente necesita. Entonces, caso de España, por ejemplo, España llegó a tener 5 millones de emigrantes en un momento, hoy no tiene. Entonces, el éxito de un país es dejar de tener emigrantes. Entonces, nosotros, esas remesas nos bajan la tasa de cambio de una manera artificial porque no cuestan nada. O sea, no hay que gastar. No es una deuda. No hay que producir nada para recibir las remesas. Son exportaciones de nostalgia, exportaciones de cariño, ¿no? Entonces, eso afecta. Entonces, hay que tener una política más agresiva en términos de fomentar lo que son las exportaciones. Hay que ver de qué manera le devolvemos los impuestos a la gente que exporta, desde las industrias. Hay que crear una política nacional de exportaciones que sea dedicada a eso, a producir dólares y a premiar al que produce dólares. Y los demás, pues no. Los demás, pues no. O sea, si usted me hace un hotel y usted nada más recibe turista dominicano, usted no me interesa. O sea, yo quiero un hotel que me produzca dólares y que me deje dólares, y en función de los dólares que me deja, yo le devuelvo impuestos. Cosas así. O sea, yo no tengo un modelo acabado en la cabeza.
y pienso que tampoco debería tenerlo porque requiere mucha discusión, porque son muchos sectores, pero a menos de que la República Dominicana tome un giro de decir el futuro de la República Dominicana en los próximos 20 años es triplicar o cuatriplicar las exportaciones nacionales, a menos que nosotros nos pongamos un tipo de meta de esa naturaleza, no vamos a poder salir del escenario que hemos descrito de que me endeudo, cojo remesas y con eso pago las importaciones y sigo viviendo. Desde el punto de vista económico, los últimos, yo diría que 2 o 3 periodos, ya uno viene hablando, escuchando del alto endeudamiento, de la cantidad de necesidad de una reforma fiscal, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de los 3 pactos, de que hasta dónde nosotros nos podemos endeudar, de que había que hacer un pacto fiscal que necesariamente lo simplificara, pero que se sabe que para buscar dinero y todo eso. Viene una pandemia y comienza un proceso electoral conjunto. Se suspende todo. Cada vez que se habla de elecciones se suspende hablar de un pacto fiscal. Viene la pandemia. Tenemos que endeudarnos más y nuestros números cambian, son peores después de la pandemia. Y ahora estamos con esto. Tú dirías, ¿por qué te vas hasta aquí? Digo yo, usted acaba de decir que a la guerra le faltan 5 meses, pero nosotros estamos gastando 1.000 millones de pesos semanales a los combustibles que no están en el subsidio, que no están en los presupuestos. ¿Hasta dónde es sostenible, desde el punto de vista económico, lo que, como nosotros estábamos y hacia dónde vamos? Y si nosotros pudiéramos sostener esta crisis y luego afrontarla, por ejemplo, cumplir nuestro compromiso después que salgamos de esto, sin haber hecho una reforma fiscal y sin haber resuelto ese tema. Mira, no es imposible. O sea, nosotros en la pandemia tuvimos que aumentar la deuda por todos los programas sociales y de apoyo a las empresas que se pusieron en marcha. La realidad es que por cada peso de impuestos que recibe el gobierno, entre 23 y 25 pesos se dedican a pagar los intereses de la deuda nada más. Y si le sumamos lo que cuesta el cuasi fiscal, es decir, la parte de la deuda pública que no está en el gobierno, sino está en el Banco Central, hay que sumarle otro 10%. Entonces dime tú, si tu casa, de tu sueldo, el 33% fueran intereses, no amortización, no, intereses. Obviamente tú estás en una situación muy complicada. Esa es la situación de la República Dominicana. O sea, aquí nosotros recaudamos un 13%, para hacer números redondos, recaudo un 13%, hago un déficit de 3% más, 16% de gasto público, 4% para educación, 4% para la deuda y 8% para todo lo demás, sin pagar un solo centavo de amortización de la deuda. Entonces, claro, si crecemos como país, si la economía sigue creciendo, el ratio deuda-PIB pues se mantiene. Y si crecieran los impuestos, pues el ratio intereses, ingresos financieros se mantiene. El tema es que la República Dominicana que yo quisiera tener, la República Dominicana de otra manera, exige quizás una tasa fiscal mayor que pueda satisfacer necesidades que la población necesita. Pero el problema es que todos somos colaboradores condicionales. Usted y yo estamos dispuestos a pagar impuestos siempre y cuando todos paguen impuestos. Entonces el grave problema de nuestra reforma fiscal en términos políticos y de construcción es que tiene que ser algo donde todo el mundo se sienta que todos los demás también están aportando. Entonces, hasta que no logremos... ¿Y cómo se hace y qué se hace con ese dinero? Esa es la primera parte. La segunda parte es que tenemos una larga tradición de mal uso del dinero, de gasto público inferior y corrupción. Para tú tenerle confianza a un gobierno hacen falta 10, 15 años. O sea, no es verdad que un periodo de gobierno que lo haga bien va a convencer a la población de que los dominicanos hemos cambiado. O sea, tú tienes que seguir creando esa confianza. Entonces también el aumento en lo que la población le quiere dar al gobierno va a ser algo gradual. O sea, no creas tú que es tan sencillo quitar a la gente dinero para dárselo a un gobierno, aunque la gente piense que ahora lo están haciendo bien.
Porque esa confianza con el gobierno toma tiempo, porque lo hemos visto llegar e irse, llegar e irse. América Latina es así. Entonces, esas son discusiones muy profundas que se tienen que tener con mucha inteligencia, y tomando en cuenta quiénes son los grupos que se perjudican y quiénes son los grupos que ganan, y ponerlo encima de la mesa y tomar decisiones de Estado. Lo que pasa es que aquí queremos tapar el sol con un dedo. O sea, todo el mundo sabe los problemas que hay. Uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es que hay mucha evasión, que hay mucha informalidad. Entonces, todo el mundo te dice, empecemos por ahí. Y que ha habido mucho gasto público muy ineficiente. Empecemos por ahí. Mucha corrupción. Mucha corrupción. Entonces, ahí hay todavía mucho camino. Yo siempre digo que la tasa de impuestos es lo que la gente está dispuesta a pagar por el gobierno que tiene. Y a mí me parece que los dominicanos no están dispuestos a pagar mucho más impuestos por el esquema de gobierno que tienen. Usted, hay experiencias, y voy a aprovechar su presencia hoy. Nosotros hablamos mucho de las posibilidades de hacer una reforma fiscal hacia abajo, o sea, vamos a poner a que más ampliar las bases, pero vamos a bajar esos impuestos. Vamos a hacer una prueba de que si ponemos un ITEVI al 12%, al 10%, o un impuesto sobre la renta al 10%, al 15%, todo el mundo pague. Esas experiencias existen y si pueden tener resultados. Sí existen, y además particularmente en la República Dominicana, yo creo que es el camino a seguir. O sea, yo creo que la solución para la República Dominicana es la universalización de los impuestos. Que cuando tú me pagues a mí o yo te pague a ti, haya un pago que lleve un ITEVI. Ahora, que el ITEVI no tiene que ser tan alto, pueden haber dos tasas. A mí no me gustan dos tasas. Yo lo que preferiría sería una sola tasa, más baja para todo el mundo, para todos los productos, Inclusive la comida, la salud y la educación. Claro, claro. Digo, yo puedo aislar algunas cosas como por ejemplo la salud, porque la salud se presta en sitios muy específicos. Pero la comida, si yo tengo un establecimiento que vende televisiones y arroz, el mismo establecimiento, ¿qué me están vendiendo? Yo no sé. Entonces lo importante, todo aquello que se vende en establecimiento conjunto, a lo mejor es grabarlo todo. Todo. Porque tú vas a tener un aumento de precios que tú puedes compensar una sola vez. Ahí es que se presta la evasión, ¿verdad? Bueno, es que el tema es que es una cadena. O sea, si yo, por ejemplo, no requiero un ITEVIS para deducirlo cuando compro arroz. A la hora de reportar si vendí arroz. O sea, es todo un esquema que funciona en el país, que tú nada más lo puedes cerrar si todas las transacciones están cubiertas por el ITEVI. Todas. La gente dice, no, pero ¿qué va a aumentarlo? Pues sí. Aquí hay muchos productos que ya están grabados con el ITEVI, que tú le preguntas, ¿tú le pondrías ITEVI tal cosa? No, imposible, pues ya está grabado. El chocolate está grabado. Y la gente se arranca las vestiduras. Lo que pasa es que si nosotros queremos atender a los más pobres, tenemos los mecanismos de tarjetas de apoyo gubernamental. ¿Usted está de acuerdo con los planes sociales? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay una parte de la población cuyo único contacto con la sociedad es la policía. Es un grupo de gente que son tan pobres que su único contacto con la sociedad es la policía. No disfrutan de nada, realmente. ¿Okay? Quizás pueden mandar a los hijos a la escuela, pero es una guardería de cuidar muchachos, más que un sitio donde les educan a los hijos y los pueden llevar a convertirse en una persona con capital humano, ¿no? Para generar más dinero. Esas personas yo no veo mal que reciban subsidios directos del Estado. Lo que veo mal es que los subsidios sean generalizados, o sea, de que nadie paga la luz en un barrio, por ejemplo. ¿Por qué? O sea, quizás doña fulana de tal se le pueden dar tanto para que esa señora reduzca su consumo de electricidad a una lámpara o dos lámparas de las que son muy eficientes en energía, pero no que el barrio entero no paga la luz, o sea, así no. Si analizamos el manejo de la economía, desde 2019, pandemia, más pandemia, cambio de gobierno y ahora la inflación y lo que tiene que ver con todo esto de los precios. ¿Cómo usted evalúa que nuestras autoridades han manejado la crisis y la economía en este contexto? Mira, yo creo que lo han manejado muy bien, empezando
por la rápida reacción que tuvo el gobierno anterior a la creación de los subsidios a las personas que iban a quedarse en su casa. Usted habla del quédate en casa, el Quédate, país. sí, para mí, si nosotros no hubiéramos tenido esa medida tan rápida como la hicimos, hubiéramos tenido una crisis sanitaria de una proporción increíble, porque la gente no hubiera tenido cómo quedarse en la casa. Yo creo que el gran héroe fue el Sistema Único de Beneficiarios, o sea, realmente ese fue el punto. El segundo punto, que yo creo que es importante, es que el gobierno manejó la crisis, ya entrando en el gobierno del presidente Abinader, yo creo que la pandemia la manejó en términos de la parte de salud muy bien. De hecho, con el éxito no se discute. O sea, hoy no hay nadie en un cuidado intensivo de COVID en la República Dominicana y fuimos pioneros poniendo vacunas. O sea, yo creo que eso lo hicimos muy bien. Y bueno, había que endeudarse para mantener sus programas sociales por un tiempo y el gobierno lo hizo. El Banco Central exageró las medidas pero eso es lo que tocaba, eso es lo que manda el libro. O sea, ninguna persona con el nivel de incertidumbre que había al inicio de la pandemia, ¿verdad?, que hubiera estado en el Banco Central, hubiera pecado por defecto, hubiera pecado por exceso. O sea, yo voy a meter toda la plata que haga falta. ¿Cuánto? La que haga falta. Entonces, yo creo que esa fue la reacción apropiada. Claro, mirando para atrás dice, no fue mucho. Bueno, pero en el momento que se tomó la decisión, y yo prefiero que es preferible pecar por exceso que pecar por defecto. Ahora tienen el problema que tienen que recoger el dinero. Ese es otro problema. Pero en general nosotros... porque el tema de la inflación no es producto de la guerra solamente, también es de todo el dinero que entró en la Sí, claro. Por eso pero aquí en todos los países... Lo bueno que tiene hablar de economía en estos días es que tú puedes hablar de Estados Unidos, de Bélgica o de la República Dominicana y estás hablando de lo mismo. O sea, todo el mundo hizo lo mismo. Yo vi que por primera vez un galón de gasolina cuesta más en Estados Unidos que aquí. Sí, o sea, los bancos centrales del mundo entendieron en el 2008, aprendieron en la crisis del 2008, que para que no se cayeran los préstamos, o sea, que los bancos no comenzaran a llamar a la gente, mándame la plata para acá, había que inundarlos de dinero, pero inundarlos agresivamente, lo que yo he llamado matar hormigas con bazooka. ¿Verdad? O sea, hacer algo de una dimensión tan grande. Entonces, eso ha pasado en todas partes. Entonces, ahora la plata está dando vueltas. Entonces, los Estados Unidos, la Reserva Federal va a tener que recoger dinero. En la República Dominicana vamos a tener que recoger dinero. Y el mecanismo para recoger dinero, cada país es diferente. En nuestro caso, pero Estados Unidos no emite papel del gobierno, del Banco Central. Nosotros sí emitimos papel del Banco Central. Entonces, el gobierno va a tener que hacer, el Banco Central de la República Dominicana, medidas de carácter de mercado, que son las que se prefieren, y quizás alguna medida que no sea de mercado, que tenga más bien con ajustes de encajes legales, compensados, por supuesto, pero sí, en todos los países del mundo el exceso de masa monetaria implica inflación. O sea, ¿usted considera que se ha manejado bien todo hasta ahora? Yo creo que sí, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial. O sea, yo realmente me siento contento porque la forma en que se ha manejado ha sido la forma correcta. De aquí para adelante tenemos una segunda prueba, que es que nos pasó el COVID. Ahora, ¿cómo vamos a recoger lo que hicimos con el COVID? ¿Que aumentamos la deuda? ¿Era correcto? Sí, pero ahora tenemos que parar. ¿Tú me entiendes? Banco Central, emitimos mucha plata, sí, pero ahora tenemos que recoger. ¿Por qué bajó el dólar en nuestro país? Yo creo que hay dos razones. La razón más importante es que en noviembre el Banco Central se dio cuenta de que tenía que actuar sobre la inflación. O sea, ya estaba viendo de que la inflación, aunque dependía mucho de los altos precios importados, de los no la paraba nadie. No, que había un sustrato monetario, porque lo que se llama o sea, hay un componente de la inflación que es interno, que no depende de la variación de los productos, estaba subiendo mucho y decidieron actuar. Entonces, la actuación del Banco Central ha reducido los medios de pago, lo ha hecho en base... Pero una de las herramientas que ha utilizado el Banco Central es vender dólares. Entonces está vendiendo muchos dólares. Entonces, cuando tú tienes un mercado que está satisfecho de dólares y encima tú le vendes muchos dólares, tú provocas una caída de la tasa de cambio. Si el Banco Central se abstuviera de vender dólares... ¿Usted cree que ese dólar se mantendrá en esos niveles o eso es transitorio? Bueno, yo creo... Vamos a ver, yo espero que sea transitorio. Porque yo no conozco ningún comerciante que haya comprado artículos al 57, por ejemplo, y que lo esté vendiendo al 55.
en la esperanza de que cuando venga a comprar el inventario, lo va a comprar a 55. Eso no existe. Entonces, que compró a 57 está marcando el precio a 57. Y no creo que haya ningún comerciante esperando que cuando vuelva a comprar, está al 55. Entonces, esos dólares baratos benefician a aquellos productos donde el gobierno interviene. O sea, donde el gobierno, por refinería, que compra petróleo y lo vende todos los días. Y lo vende. O sea, ese tipo de cosas ayudan a refinería a que el precio del petróleo no sea más caro. Pero a la economía no le conviene. ¿Está dispuesto el gobierno, a mantener una tasa de cambio apreciada a esos niveles, quemando dólares? No lo sé. Yo no lo recomendaría. ¿Qué usted opina de la medida de someter al Congreso una ley para eliminar de forma transitoria los aranceles a más de 60 productos para lograr que los productos se vendan a un menor precio en el mercado? ¿Cómo podría afectar esto el mercado nacional, lo que se llama la tasa cero? Si usted está de acuerdo con eso, ¿y cómo podría afectar esto el mercado, sobre todo la producción nacional? Mira, a mí me preocupan esas medidas cuando son de carácter generalizado. O sea, hay muchos productos que entran con tasa cero ya porque vienen de los Estados Unidos o de países que tenemos acuerdos de libre comercio. Nosotros necesitamos, y creo que en la ley incluyeron, nosotros tenemos algunas cuotas para traer algunos productos en los que podemos mejorar los precios transitoriamente. O sea, en vez de traerlo de Estados Unidos, traerlo de otro país, no sé, que lo pueda vender más barato. Pero a mí no me gusta mucho, ¿verdad?, que sea una ley con... Yo hubiera preferido quizá otro tipo, no sé si que legalmente no se podía hacer de otra manera, pero básicamente que el gobierno dijera, yo voy a traer que sé yo cuántos millones de habichuelas de tal sitio, pero yo he calculado que el consumo es tanto, la producción nacional es tanto, no va a ser afectada, esto es lo que este pedacito es el que yo voy a importar, y que hubiera sido el gobierno el que hubiera manejado eso de una manera coordinada con el sector privado. Ustedes van a traer esto con una licitación, al precio que tengan lo tienen que vender, o sea, hacer una administración del proceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un acuerdo con los Estados Unidos que nos obliga a desmontar los aranceles de todos los productos, incluido el arroz. El de CAFTA. El de CAFTA, incluido el arroz. Y nosotros necesitamos protección para el arroz, no porque seamos ineficientes, sino porque los Estados Unidos subsidian el arroz. Qué cómodo es tu producción. Lo que pasa con Brasil y el pollo. Qué cómodo es que yo produzca un artículo y que el gobierno me dé 10 pesos por producir ese artículo. Claro, yo me beneficio. O sea, yo como consumidor, ojalá que a mí me regalaran el pollo. O sea, ojalá que a José Luis, cuando va a comprar pollo al supermercado, valiera $1 la tonelada. Ojalá. Y que lo paguen los brasileños, sería una chulería. El problema es que yo tengo una estructura en la República Dominicana, en el campo, que si esa gente se queda sin trabajar, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, es un problema que tiene una connotación social muy relevante. Entonces nosotros no podemos destruir nuestra agricultura, que no es que esté en amenaza, pero si nosotros llegáramos a un punto donde el arancel del arroz fuera cero, entonces nosotros tenemos que quizás renegociar con los Estados Unidos eso. Tenemos que decirle que hay productos que nosotros debemos ser autárquicos, aunque nos salga más caro, porque el hecho de tener suficientemente gente empleada y tener esa actividad económica vale más, aunque paguemos los consumidores un poquito más por esos productos. En Haití desaparecieron completamente sectores como la avícola porque le regalaban el pollo. Nosotros sufrimos mucho con la PL 480 en un momento, cuando nos regalaban los productos del aceite. El maní desapareció de la producción nacional, entonces hay que tener cuidado. En este momento, no sé si se llama solvencia o robustez, el sistema financiero dominicano, ¿cómo lo evalúa José Luis de Ramón? Mira, yo el sistema financiero dominicano lo considero muy robusto, podemos llamar cualquiera de las dos. Nosotros tuvimos la crisis del 2003-2004. ¿Robusto es seguro? Sí, robusto. A ver, lo importante es, ¿están prestando bien? ¿Son los activos que están en los libros los que son de verdad? ¿Tienen un negocio rentable? ¿Dentro de 10 años van a estar ahí? Si tú miras la banca dominicana, tú puedes decir que sí, sin ninguna duda. O sea, yo no tengo el menor problema de tener dinero en un banco dominicano.
Nosotros te digo que venimos ya muchos años, porque empezamos en el 2003, antes de la crisis del 2008, con regulaciones, o sea, después de la crisis de los bancos del 2003-2004, pues nosotros ahí comenzamos a supervisar bien los bancos. Y óyeme, hemos introducido muchas medidas como el reglamento reglamentos para prestar, bajo el control de los activos, y no han dado problema. O sea, realmente no han dado problema. Y la otra cosa es que quizás la banca dominicana se ha beneficiado también de un modelo de altísima estabilidad económica y se ha fortalecido mucho a nivel del capital. Yo con la banca dominicana no tengo ninguna preocupación. Hay un modelo, cuando usted dice, hablábamos hace un ratico, bueno, ya manejamos bien la crisis, nos endeudamos cuando hay que endeudarse, hicimos lo que había que hacer. Perfecto. No es bueno hacer reforma fiscal, pero hay que invertir, hay que seguir haciendo cosas, un país que necesita de todo. Y uno escucha ahora mucho, yo no sé si son términos nuevos, si son figuras que no las hemos implementado. Hablamos mucho ahora de los fideicomisos, de los fondos de inversión, de que son vehículos diferentes que uno ve y que hasta el gobierno está utilizando para poder, no es más que conseguir inversión privada en áreas públicas, que debía ser el Estado. ¿Cómo usted ve esa forma de trabajo? Mira, a mí las alianzas público-privadas, las APP, ¿verdad? Las alianzas público-privadas, yo creo que hay que verlas una a una. Los peajes sombra que el gobierno renegoció recientemente para anular esa concesión, es una alianza público-privada. Es una alianza público-privada, pero una muy costosa. Entonces, ¿qué pasa? Existe la figura en muchos países del mundo donde tú concesionas al sector privado que haga algo que el sector público no puede hacer porque a lo mejor no tiene los recursos. Eso es. Pero hay que entender que cada una de esas transacciones tiene que ser muy bien estudiada para que no tengamos otro peaje sombra. El tema de los fideicomisos, nosotros con los fideicomisos, el fideicomiso en última instancia lo que trata es de que la deuda que puedan absorber los fideicomisos públicos reciban un tratamiento a la hora de cuantificarlo como deuda pública, es un tema de contabilidad, ¿no? No caigan dentro de la deuda pública total. Y es un mecanismo que han utilizado otros países, pero al final es una compañía. O sea, tú coges el fideicomiso de Punta Catalina y hay una persona y un grupo de gente que están ahí sentados, que tienen que tomar las decisiones de cuándo comprar el carbón, a quién comprárselo, quién contratar, quién votar. O sea, es un fondo de comercio, o sea, una actividad. Que la ropa que se pongan sea azul o verde es irrelevante. Que se llamen compañía pública, que se llamen fideicomiso público, al final lo que tienen que hacer es lo mismo. Y ese es el punto, que estemos seguros de que esas entidades pues tienen el mismo nivel de rendición de cuentas que tendría una compañía pública. Es un ropaje diferente en vez de saco guayabera para que contablemente, por temas muy sofisticados que tienen que ver con políticas de contabilidad del Fondo Monetario, pues alguna de esa deuda no pase a la deuda pública. Finalmente, licenciado, el tema de la seguridad social, sobre todo en el área de los fondos de pensiones, las AFP y ahí mismito la devolución del 30%. Su opinión, si nosotros debemos de continuar con este sistema, si ya es necesario una reforma a la Ley de Seguridad Social, si podemos continuar con el sistema de AFP y si usted devolvería, si se pueden devolver los 30% o si no. Mira, yo no estoy de acuerdo en que se devuelva el 30%. O sea, O sea, vamos a ver, el país tiene que tener una política de seguridad social. Si el país, como algunos países han hecho, cambiaran y dijeran, yo como gobierno me encargo de tu pensión, porque la pensión que vas a acumular por el mecanismo de las AFP no es suficiente, y la AFP no tiene nada que hacer en esto, sino que tu pensión únicamente te la va a dar y te la va a garantizar el gobierno, pues entonces en ese momento no harían falta las AFP. Pero mientras el gobierno no se haga responsable de que en algún momento los dominicanos tengan una pensión, el mecanismo que funciona es el de las AFP. No veo mucho sentido en tú tumbar
el esquema de las AFP. Lo cierto es que la gente tiene una relación con las AFP que es de contraste, no es una relación amistosa. O sea, por lo que pasó en la pandemia, más todo este tema del 30%, la gente no ve bien a las AFP. Entonces, es importante que haya un diálogo para que la gente entienda qué es lo que es. Que la gente cree que es obligado. Es obligado, no hay ninguna duda. Espérate, es obligado. Lo que pasa es que la alternativa sería que el gobierno te quitara la misma cantidad de dinero y el gobierno te lo prometiera. La pregunta es si tú crees que es mejor que a ti. O sea, porque los americanos, ¿qué hacen? Yo trabajo y me quitan por seguridad social. Y cuando tenga 65 años, el gobierno americano me da una pensión. Entonces, en este caso, mi pregunta es, a ti te van a quitar la plata como quiera. Ahora, ¿quién tú quieres que tenga la obligación de darte el dinero en el futuro? ¿La AFP X o el gobierno? Ese gobierno que dentro de 20, 25 años, tú no sabes quién puede ser. Entonces, si tú lo enfocas de esa manera, si yo fuera a poner si van a quitarme mi dinero, yo prefiero que lo tengan las AFP privadas, con todos sus defectos, que no digo que no los tengan. Confío más en esas instituciones que confío en el gobierno. Lo que la gente piensa es que no le van a quitar el dinero. Pero entonces, ¿cómo vamos a financiar las pensiones? Con los impuestos de la gente. Pero no estamos diciendo que no tenemos impuestos para hacer cosas básicas como construir infraestructura hoy. Entonces, acuérdate de algo. La reforma de la seguridad social implica impuestos para pagar aquello que se le otorga a los dominicanos como derechos adicionales de seguridad social. Porque ningún almuerzo sale gratis. Si yo decido mañana que a fulano de tal, porque su pensión de la AFP solamente le cubre el 30% del salario que ganaba, el otro 70% lo va a poner el gobierno, más vale que el gobierno en ese momento tenga los impuestos para pagar ese 70%, porque si no se va a quedar sin pensión, o el gobierno va a tener un déficit fiscal enorme. Bien, yo quiero agradecer de verdad al licenciado José Luis de Ramón su participación con nosotros y decirle que realmente poder conversar con usted sin necesidad ni de preparar programas, sino de tener esas respuestas totalmente transparentes, se lo agradecemos de verdad, ya que todos los dominicanos queremos saber posiciones firmes y válidas con lo que tiene con estos temas que son la confianza de uno en la economía, ¿verdad? Sí. Gracias, licenciado. No, gracias a ustedes. A ustedes les damos las gracias también por su audiencia. Nos vemos en otra edición de Síntesis.